Ay, buenas tardes, Odil, aquí ya estoy conectada. Nada más Hola, déjame Hat. acomodar esto. Muchas gracias. Ahí voy. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Estamos dando unos minutitos justo para que Hat se acabe de acomodar muy bien. Y si les parece bien, a las 4:03 empezamos a presentarles a nuestra ponente para que nos arranquemos. Ahí te ves perfectísima. Lo que ocurre es que no te oímos todavía, pero... ¿Ya, verdad? ¿Ahí está el sonido? Sí. Sí. Ah, perfecto. Déjame prender la luz porque creo que se ve medio oscuro. Está bien. Nosotros lo vemos bien, pero como te sientas cómoda. Me sirve que vamos. Perfecto. Pues antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo traigo literalmente una cobija encima, tengo muchísimo frío, pero me da mucho gusto verles. Siempre además se aprecia ver desde las casas conocidas, Marlene, por ahí que la podemos ver, no, quienes prenden su cámara, muchas gracias, Clau, y todos los consultores que también nos acompañan. El día de hoy, a nombre del CEMEFI de Integrarse, pues les queremos presentar este webinar que está buscando esclarecer un poco nuestras dudas sobre las nuevas leyes ambientales, ¿no? Que recientemente se aprobaron este año. Estamos teniendo mucha dudas sobre esto de la economía circular, que es una de ellas, y los residuos plásticos, que justo por ahí, bueno, Siri es la máster para esto, pero que no son nuevas realmente. O sea, una de ellas es como una evolución de algo que ya existía, pero me ha llamado mucho la atención porque lo plantean evidentemente como un gran paso hacia adelante. Estamos seguros que así es, pero todavía tenemos algunas dudas de qué significa. Entonces los quiero dejar antes en las manos de Hatsiri, pero las quiero presentar. Hatsiri Pando es abogada especialista en Derecho Ambiental, Cambio Climático, Energía y Derechos Humanos. Ha laborado por 12 años en el Senado de la República, y que ella persiste más allá de los gobiernos, en donde ha desempeñado cargos como el secretario técnica de la Comisión Especial de Cambio Climático y actualmente es la secretaria técnica de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Tuvo la oportunidad de formar parte del equipo que redactó la Ley General de Cambio Climático para México y ha participado en diversas reformas legislativas sobre energía, medio ambiente y cambio climático. Ha colaborado con gobiernos y poderes legislativos internacionales, organismos nacionales no gubernamentales, comunidades y pueblos indígenas. Además, se cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad de Anáhuac, un máster en Derecho Parlamentario por la Universidad Complutense y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También tiene una especialización en Cambio Climático por el Environmental Law Institute, un diplomado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y es líder climático del Climate Reality Project, donde tengo el placer de compartir con ella desde hace ya algunos años. Además, como lo bien habrán visto, no nada más es que entiende la parte gubernamental, sino que entiende de dónde vienen. Recién vienen de Glasgow, si no me equivoco, Hatsiri. Entonces, ha visto cómo se forma del otro lado, ¿no? Desde la sociedad civil hasta lo que estamos haciendo ahorita, y queremos, pues empecémosle por esto. No sé, Hats, a lo mejor empezar con un breve resumen de qué son y te suelto el piso. Muchas gracias, Hatsiri, por aceptar la invitación del CEMEFI de integrarse. No, hombre, al contrario, a ustedes, Odil, muchísimas gracias por la invitación y por la confianza. Y bueno, sobre todo también reiterarles que pues aquí en la comisión estamos abiertos pues no únicamente a escucharlos, ¿no? Sino a recibirlos, a tratar de buscar acuerdos o conseguir mejoras también, ¿no? A las leyes que ya están vigentes en diversas materias, ¿no? Obviamente pues nosotros estamos aquí únicamente dedicados a temas ambientales, pero con muchísimo gusto podemos apoyarlos si se trata de otros temas que estén vinculados con otras materias, pues podemos hacerles el enlace ahí con las otras comisiones, ¿no? Digo, la verdad es que nuestra finalidad aquí en la comisión, pues siempre es trabajar en conjunto con todos los sectores, tratar de escuchar, y bueno, también esas, digamos que es el interés de la mayoría de los partidos políticos que están aquí o que forman parte de la comisión. Tenemos 16 integrantes, senadoras y senadoras de todos los partidos políticos, y la verdad es que todos tienen un interés muy importante hacia los temas ambientales.
no son expertos, porque eso generalmente pasa con las políticas y los políticos en nuestro país, no son todólogos, ¿no? No son expertos en ciertas materias, obviamente algunos de ellos sí han tenido experiencia en materia ambiental, otros digamos que es el interés o, por ejemplo, representan a estados, entidades federativas, en donde hay una gran riqueza en materia de biodiversidad, áreas naturales protegidas, entonces por eso se van vinculando a estos temas, ¿no? Pero bueno, independientemente de ello, en todo el Senado pues también hay senadores que tienen ciertos intereses sobre los temas ambientales, y lo que tratamos de hacer cuando ellos presentan iniciativas o puntos de acuerdo, pues es también nosotros acercarnos a los especialistas, a las especialistas, tratar de obtener las opiniones técnicas que hagan enriquecer un dictamen, ¿no? Entonces, bueno, esto lo comento porque esto sucedió tanto para los temas de plásticos, residuos sólidos urbanos, como para el de economía circular. Les comento, no son como tales ahorita, todavía no están, digamos, no han terminado su proceso legislativo. El proceso legislativo debe pasar por ambas cámaras. En este caso comenzó en el Senado y entonces ya que se aprobó, como fue así hace algunos meses, bueno, un mes más o menos aproximadamente en que se aprobaron, pasa ahora a la Cámara de Diputados y entonces allá están ya turnadas ambos temas y entonces ahora comienza allá el análisis, la discusión y entonces ya ellos decidirán allá en diputados si se queda en sus términos, se modifica o si se rechaza, ¿no? Pueden pasar esas tres opciones, ¿no? Es decir, que se modifique, se hacen algunos cambios y se modifica, tendrá que regresar al Senado y nosotros revisar, bueno, que los senadores, senadoras revisen esos cambios y decir si están o no de acuerdo con esos cambios, ¿no? Y en caso de que se acepten sus términos, pues debería de pasar ya una vez que lo aprueben así en diputados, pasa al Ejecutivo Federal para que realice la publicación en el Diario Oficial de la Federación. En caso de que se rechace, entonces pues ya no se, digamos, no se aceptó allá en diputados y entonces el Senado pues ya no puede, digamos que hacer nada sobre ese dictamen. Lo que se podría hacer es presentar un nombre, que es generalmente a veces lo que llega a pasar, pero lo que tratamos de hacer es buscar acuerdos y de hecho se estuvo trabajando, nosotros estuvimos trabajando con la Comisión de Diputados. Ellos cambiaron de legislatura ahora en septiembre, es decir, entraron nuevos integrantes, ya se reeligieron algunos, es la primera vez que se reeligen algunas de ellas, pero bueno, estuvimos trabajando con la anterior y bueno, pues esperamos que también haya un gran avance. Les comento, en materia de residuos sólidos urbanos, lo que se hizo en el Senado es que se presentaron 26 iniciativas, es decir, 26 iniciativas que presentaron todos los partidos políticos, algunas digamos que más exigentes, otras más restrictivas, otras a lo mejor nada más modificaban un artículo o dos artículos, ¿no? Entonces, estas se derivaron, digamos que a partir desde hace 3 años, que empezó la legislatura aquí en el Senado, es decir, con la nueva administración en 2018, en septiembre, comenzaron a presentar estas iniciativas. Entonces, fueron turnados a esta comisión porque obviamente tienen que ver con residuos sólidos urbanos. Es la ley que ya está en la materia, ¿no? La ley GPGIR nosotros le llamamos, que es la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos en México, que ya es una ley vigente, esa ya está actualmente, ¿no? Esa es la que rige. Y sobre esa ley se hicieron diversas propuestas de reforma. Entonces, empezamos a hacer este análisis porque aparte hubo, digamos, como un gran interés en toda la República Mexicana, y seguramente ustedes lo escucharon en diversos países, ¿no? Que se empezaron a sacar estas regulaciones para prohibir los plásticos de un solo uso, prohibir los microplásticos y demás, ¿no? Como que hubo, digamos, un gran interés y también sobre todo una gran sensibilización por parte de varios países alrededor del mundo de establecer que la contaminación plástica en los océanos estaba causando muchos daños y que entonces teníamos que hacer diversas modificaciones, ¿no? Entonces, digamos que a partir de eso surgió mucho interés también a nivel nacional, tanto en diputados, como en la Cámara de Diputados, como en el Senado, se presentaron varias iniciativas, aquí fueron 26, tengo entendido que en diputados llegaron cerca de como de las 30, varias se dieron de baja y demás, pero bueno, otras se retiraron. Y aquí comenzamos en el Senado a hacer una serie de ejercicios de parlamento abierto.
¿A esto con qué nos referimos? Bueno, pues se hacen talleres, foros, reuniones de trabajo con expertas, expertos en la materia, con la industria, con científicas, científicos, con representantes de la Semarnat, con representantes de diversas entidades federativas, y empezamos a escuchar sus opiniones, ¿no? Sobre todo porque es un tema, el de plásticos, la prohibición como tal, es un tema muy álgido, muy controvertido, en donde digamos que lo que se buscó es tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Lo más posible o lo mejor posible para todos, porque realmente es un tema que polariza ciertos sectores, ¿no? Entonces, digamos que hace 3 años estábamos en ese momento en el que la industria no quería saber absolutamente nada de prohibiciones, y del otro extremo estaba sociedad civil, en donde solicitaban que hubiera una prohibición total y que no se admitiera ningún plástico, ¿no? Entonces, realmente pues el trabajo técnico el que nos toca a nosotros como técnicos, es decir, yo como técnica de la comisión y a los senadores, pues es escuchar, ¿no? Estas posturas, analizar cuál es la más viable, compartir las experiencias que se han tenido en otras entidades federativas, en otros países, los pros, los contras, y sobre todo tratar de equilibrar todos estos intereses que se van mostrando. Después de todo la verdad es que ha sido muy complicado tratar de llegar a un acuerdo. Nos tardamos 3 años, ¿no? Generalmente hay iniciativas, hay regulaciones o dictámenes que no llevan tanto tiempo. Por ejemplo, la de cambio climático nos llevó 2 años porque también era un tema controvertido, era novedoso hace 10 años. También, ¿no? Obviamente, pues había sectores que estaban completamente en contra de que les pusieras un tope a las emisiones y demás, ¿no? Entonces, digamos que es un símil el que sucedió en esta ocasión con el tema de plásticos, ¿no? Porque si bien es cierto, en las entidades federativas comenzaron a hacer las prohibiciones, si ustedes lo analizan o lo investigan o se dan cuenta, y seguramente lo han percibido en la Ciudad de México, por ejemplo, donde digo, yo aquí vivo en la Ciudad de México, pero es muy notorio, ¿no? Que está prohibida los plásticos o la venta de los plásticos de un solo uso, pero si te vas a las calles, a los tianguis, a los mercados, encuentras plásticos por todos lados, y en realidad donde se está dando esta prohibición o donde a lo mejor se puede ver de manera más directa es en los grandes comercios, ¿no? Por ejemplo, no sé, estas grandes cadenas comerciales en donde te dicen, no, pues traiga su bolsa, ¿no? A lo mejor en unas farmacias de cadenas muy grandes. Pero si te vas a las MIPIMES, es decir, los micros, pequeños y medianos empresas, la verdad es que realmente no se está realizando. Hubo un periodo de transición para que se fueran acoplando a la regulación y demás, pero es muy complicado porque pues, es casi imposible tener a un inspector o inspectora cuidando cada uno de estos comercios, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que en las diversas entidades federativas se dio todas estas regulaciones y cada quien reguló, porque como es una facultad exclusiva para las entidades federativas, todo el tema que tiene que ver con la gestión y el manejo de residuos sólidos urbanos, cada quien reguló, cada congreso local reguló como mejor le pareció. El problema fue que ante esta dispersión hubo mucho problema en la implementación de las leyes, y sobre todo porque cambiaban de estado a estado, de entidad a entidad federativa, de municipio a municipio, y entonces eso permitió, o digo, lo que provocó fue que no hubiera una implementación correcta, que los términos que se utilizaban, las definiciones, por ejemplo, que si se prohibían los vasos en un lado, en otro lado si se permitía el unicel, ¿no? El poliestireno, en otro lado únicamente las bolsas, en otras sí las podías comprar y en otros no. Entonces, una de las principales finalidades que tuvo el Senado fue el tratar de poner un techo, es decir, un techo mínimo que deberían de cubrir todos los estados, sin, digamos, invadir la facultad que tienen las entidades federativas, pero sí ponerles, ¿no? Decirles, a ver, tienen que cumplir por lo menos con estas características, las definiciones que se van a tomar, o como las federales o las que se deberán de regular, serán estas, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de plásticos compostables o biodegradables, porque también la verdad es que la discusión llevó mucho tiempo de que si en cuánto tiempo se debe de degradar, bajo qué condiciones, con qué características. La verdad es que hay mucha información, en algunos casos es información novedosa, en otros casos pues obviamente hay diferencias de opiniones dependiendo del sector que te presentaba la información.
Y obviamente para todas estas características técnicas ya muy específicas de en cuánto tiempo se debe degradar y demás, pues esto realmente lo debe de establecer la Semarnat, es decir, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a nivel federal, debe establecerlo por normas, ¿no? Que te diga, bueno, para todos va a ser con estos tiempos, con estas características, y eso lleva un tiempo, pero obviamente pues también nos enfrentamos a eso, que Semarnat decía, pues yo no tengo presupuesto para realizarlo, no tengo la obligación porque no está dentro de mis facultades, y entonces por eso se tenía que adecuar la ley, ¿no? Y se tiene que adecuar la legislación. Entonces, bueno, esto se realizó, estuvimos recibiendo muchas opiniones, haciendo todos estos foros, escuchando a especialistas, incluso escuchando pues lo que se hacía en otros estados, reuniones con fundaciones internacionales, nacionales. La verdad es que hay cuestiones muy novedosas que se han hecho aquí en México, en donde, por ejemplo, nos decían en un principio, no sé, hace 2 años, que no se podían compostar las cosas o, por ejemplo, los productos en cualquier lugar, sino que tenía que ser en una instalación industrial y muy técnica y demás, ¿no? Y ya después, pues conforme se fue investigando y demás, la verdad es que conocimos gente muy interesante que estaban haciendo, y si el producto era 100% compostable, realmente podían hacer la composta nada más guardando estas ciertas características de temperatura y demás, pero se podía hacer en cualquier prácticamente terreno, ¿no? Con estas características. Entonces, la verdad, tratar de adecuar toda esa información que teníamos a la reforma legislativa costó mucho trabajo y pues sí, muchas negociaciones entre todos los sectores. Hubo, pues obviamente en un principio nadie está de acuerdo, ¿no? Y a la fecha, si ustedes escuchan muchas de las críticas que se han vertido sobre estas reformas, pues es que no están completas, que les falta, que se deben de mejorar. Y por supuesto que son perfectibles, por supuesto que se pueden mejorar. Eso es innegable. Sin embargo, pues también se presentó la pandemia, ¿no? Todos sufrimos las consecuencias de la pandemia e incluso la reforma, porque si bien se buscaban ser más ambiciosos en las metas, es decir, apretarle más a la industria, solicitarles, ¿no? Que aceleraran el proceso de transitar hacia una economía más sustentable, una economía circular, con productos compostables, degradables y demás, pues también hubo un problema económico muy fuerte a nivel mundial, a nivel nacional aún más, y por supuesto, pues tampoco no se tiene que dar este periodo de transición porque las reformas o estos cambios que son no solamente legales, sino también un cambio de visión, un cambio de producción, un cambio pues también de educación para todas las personas, no pueden ser inmediatos, no son de un día para otro, no son por decreto, ¿no? Si bien se realizan por medio de una ley, pues debe de establecerse el tiempo necesario para que se hagan todos estos cambios y sobre todo para que las autoridades que deben de implementar lo que se está estableciendo en la ley, lo que se está regulando, pues también tengan el tiempo necesario para hacer las adecuaciones, publicar las normas, crearlas y demás, ¿no? Entonces, eso fue lo que sucedió con plásticos. Sí se establecen prohibiciones, se establecen regulaciones, por ejemplo, se prohíben los microplásticos. Si quieren, ahorita les comparto aquí en los chats unas tarjetas que les hicimos a los senadores que pueden servirles a ustedes como un resumen, digamos, del contenido de estas reformas. Pero en materia de plásticos esto sucedió, ¿no? Obviamente, pues había incluso sectores que nos decían que se prohibieran todo, se tenía que prohibir todos los plásticos de un solo uso y no se podían volver a utilizar en ningún aspecto. Aquí también nos enfrentamos a un problema y también derivado de la pandemia, pues creo que es innegable que hay plásticos en materia de medicina que se van a tener que seguir utilizando hasta que no exista otra opción, ¿no? Obviamente lo ideal sería que todas las industrias farmacéuticas, de refresqueras y todas las industrias, vaya, en general, produzcan estos artículos que son necesarios, que sean realizados a lo mejor con plásticos biodegradables o compostables y demás, ¿no? Pero finalmente por cuestiones de seguridad, también por ejemplo alimentaria o seguridad en materia de salud, no se pueden realizar así, son desechables, son de un solo uso, jeringas, cubrebocas, ¿no? Digo, por poner algunos ejemplos, materiales que se utilizan de manera diaria en hospitales y demás, ¿no? Entonces ahí es imposible, por ejemplo, las ondas, todas estas cuestiones que se utilizan, ¿no? Pues son plásticos.
no podemos desecharlos, no podemos prohibir los plásticos de manera tajante, y claro que es lo ideal y es lo que todos buscamos, pero también debe de hacerse, o lo que se busca es un cambio integral. Y este cambio integral no solamente es en las leyes, porque si bien se va a establecer en las leyes qué tienen que hacer las autoridades, cuáles son las obligaciones de la industria, también la ciudadanía, nosotros como ciudadanas y ciudadanos, debemos de hacer esos cambios, ¿no? De educación, de entender qué es lo que estamos adquiriendo, si son necesarios o no son necesarios. Nosotros también, por medio de nuestras acciones colectivas y de nuestra compra de productos, podemos obligar a que la industria modifique esos patrones, ¿no? Por supuesto que la industria tiene que participar, por supuesto que la industria tiene que modificar y hacer cada vez más todo su producción más sustentable y transitar hacia la economía circular, pero no va a ser inmediato, ¿no? Eso prácticamente es imposible que de un día para otro cambien, y sobre todo a lo mejor esto lo podrán hacer las grandes empresas, que ustedes ya lo han visto, por ejemplo, las grandes refresqueras reciclan prácticamente el PET y van a empezar a reciclar cada vez mayores productos, ¿no? Mayor porcentaje de todo lo que sacan a la venta. Pero estas grandes cadenas lo hacen pues porque así pueden, así como llevan el producto a los municipios más alejados del país, pues tienen la capacidad, ¿no? Las instalaciones y la capacidad técnica y logística de recuperar ese PET, ¿no? Por ejemplo, pero no así las pequeñas y las medianas industrias, ¿no? Igual que, por ejemplo, los que producen bolsas o plásticos, ¿no? A menor escala, pues no van a tener la misma capacidad económica y técnica para hacer frentes a estas reformas legislativas, ¿no? Por eso debe de ser también, y se estableció así en la ley, que debe de ser, digamos, a ciertos plazos o con ciertos años y a ciertas características, ¿no? Eso es en cuanto a plásticos. Digo, ya para no extenderme tanto, Odil, tú me vas, me vas cortando. Pero bueno, en plásticos pasó prácticamente algo similar en materia de economía circular. En materia de economía circular, lo que sí fue un poco diferente es que se presenta un año después prácticamente. Esta fue una iniciativa que presentan dos senadores, el senador Ricardo Monreal de Morena y el senador Raúl Bolaños Cacho Cue del Partido Verde Ecologista de México, y es la primera iniciativa que se presenta para expedir la Ley General de Economía Circular. Cuando se presenta esta iniciativa, la verdad es que causó mucha controversia hace unos 2 años, porque bastante del contenido que tenía, ¿no? Que incluía en la iniciativa, ya estaba regulado por la ley general, ¿no? Por la LGPGIR, la de residuos sólidos urbanos. Entonces, digamos que se iba a sobreregular, se estaban contradiciendo algunos aspectos y demás. La intención era muy buena y creo que el tema es muy novedoso, es muy interesante a nivel mundial. De hecho, para nivel mundial, pues prácticamente casi no hay regulaciones específicas en materia de economía circular. Sí hay sobre ciertos aspectos en algunos países, ¿no? Latinoamericanos, Europa, pero como tal que veas leyes específicas de economía circular, la verdad es que no, es un tema muy novedoso y en el que todavía también hay muchas discusiones. Ahí cada quien pues tiene, de acuerdo al expertise que tienen o la experiencia, pues la verdad es que prácticamente las visiones coinciden en algunos aspectos, pero en otros son muy divergentes, ¿no? Entonces, en materia de economía circular también se hizo lo mismo, se abrió un ejercicio de parlamento abierto, y la verdad es que ambas reformas lo que buscamos es que fueran, digamos, coherentes una con la otra. Si bien salió la de economía circular, la reforma integral que se hizo a residuos sólidos urbanos tenía que embonar o tenía que encajar con lo que se estuviera regulando también, ¿no? Y que no se estuvieran traslapando o que estuvieran invadiendo competencias o facultades, ¿no? Entonces, la de economía circular, la verdad es que quedó como una ley muy corta, se redujeron muchos de los artículos que ya contenía como iniciativa, y quedó como un marco muy general en materia de economía circular, es decir, de qué se trata la economía circular, qué se va a entender por economía circular, cuáles son los objetivos principales, cuáles son las obligaciones que tendrán las industrias, las grandes, ¿no? Las exportadoras, las manufacturadoras, los importadores y demás en materia de todos los residuos, porque en residuos sólidos urbanos, es decir, en plástico, únicamente estábamos hablando de los plásticos, de manera específica, no microplásticos compostables, biodegradables y demás, pero en economía circular ya estábamos hablando de
todo tipo de residuos, es decir, electrónicos, los peligrosos y demás. Entonces, aquí creo que uno de los grandes avances importantes que hubo, pudimos meter incluso los electrónicos, por ejemplo, en otros países del mundo, en Europa sobre todo, cuando tú terminas de usar una televisión, un refrigerador, todos estos equipos electrodomésticos, sabes que los tienes que ir a regresar, ¿no? O que tienes centros de acopio en donde regresas, y las industrias, las empresas tienen la obligación de recuperar un cierto porcentaje, ¿no? Generalmente es el 90-80% de todos estos productos que sacan al mercado y tienen que recuperarlos precisamente para que puedan volver a utilizar los componentes con los que fueron fabricados y que regrese a esta economía circular, ¿no? De esto se trata. Que dure menos tiempo en el ambiente, pero sí más tiempo en la economía y que no se convierta de manera rápida en un desecho, en un residuo inservible y que no terminemos viéndolos, por ejemplo, en las calles, ¿no? O en los tiraderos a cielo abierto, o por ejemplo el gran peligro que corren en muchas entidades de la federación, ¿no? de esta república, en donde se dedican, por ejemplo, para sacar el cobre o ciertos componentes de los productos, pues queman el plástico o queman ciertos productos, o por ejemplo las baterías, no saben dónde desecharse, no se recuperan, y entonces terminan en las calles, o la gente termina incluso con daños físicos o a su salud por lo que realizan de la quema de los alambres y del cobre y demás, ¿no? Entonces, se está estableciendo que deben de tener un plan de manejo, que deben de informar cuánto van a estar sacando, cuánto están vendiendo, digamos, por decirlo así de manera clara, y cuánto están recuperando, y deben de ir incrementando este porcentaje del acopio. Y sobre todo, pues, ir, digamos, que cumpliendo con todas sus obligaciones en materia de economía circular, pues también participar con las entidades federativas, con la federación en materia de transparencia, en materia de regulación, se establecen sanciones. Y uno de los problemas que yo creo que, independientemente de que la ley pueda quedar o no perfecta y que tenga muchas obligaciones para la industria o para la administración pública federal, uno de los problemas a los que se va a enfrentar como tal es el presupuesto. Como ustedes saben, ha habido un recorte muy importante en los últimos años a todo el gobierno, ¿no? Federal. Las secretarías, la verdad es que están varias de ellas. Si bien es cierto, yo creo que a lo mejor había corrupción en diversas secretarías o algunos sueldos están muy inflados, no lo dudo. Sin embargo, sí sé que hay secretarías y sobre todo la Semarnat que ha sufrido un recorte presupuestal muy grande, de personal también, ¿no? Cada vez hay más personal y las obligaciones, las facultades que tienen la Semarnat siguen siendo las mismas, y obviamente pues la gente está rebasada de trabajo, están saturados. Entonces es muy complicado que haya pues personal para inspección, personal de vigilancia, personal suficiente para que estén implementando todas estas reformas, ¿no? Profepa, todas estas direcciones generales de Semarnat o CONAMP, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema ambiental, todo el sector ambiental, la verdad es que ha estado muy apretado en temas económicos, y bueno, pues eso ha sido yo creo que uno de los grandes argumentos que nos decía Semarnat, ¿no? Cuando estábamos analizando estas leyes, es que no nos pongan más facultades porque no podemos, o sea, no vamos a poder, porque si no hay presupuesto, ¿cómo las vamos a realizar? Entonces, aquí uno de los problemas, pues la manera más fácil hubiera sido, no, pues no les metan facultades porque pues, no hay dinero y que no se haga nada. Pero no se puede trabajar así. Creo que el acuerdo al que llegaron, pues nosotros a nivel técnico hacemos la propuesta y obviamente pues ustedes saben, ¿no? Y los senadores, las senadoras, pues también deben de buscar estos acuerdos políticos. Y finalmente pues lo que se dijo es, tiene que haber obligaciones, tiene que haber facultades, porque si no de lo contrario nos vamos a quedar en el mismo status quo en el que estamos viviendo, ¿no? No hay recuperación, no hay acopio, no hay obligaciones, entonces tenemos que ir avanzando, cada vez la contaminación por residuos, por el mal manejo, cada vez es mayor, ¿no? Entonces, también sí es una responsabilidad de la federación, pero también es una responsabilidad de los estados, ¿no? Las entidades federativas realmente son pocas
las que también tienen el personal capacitado, el personal interesado en estos temas. Lo que ellos también nos decían cuando estuvimos también trabajando con ellos es que pues lo que ellos buscan también es que Semarnat los asesore, les ayuda, les diga prácticamente por dónde. Hace unos años lo que ellos me comentaban es que tenían como una hoja de ruta, ¿no? ¿Cuál era el paso número 1, 2, 3 de las cosas que tenían que cumplir, las cosas que tenían que hacer, y ahora no lo tienen? Entonces, muchas veces cuando van cambiando la administración, pues llegan a los municipios o a los estados, a las entidades o a los congresos, pues gente que no tiene a lo mejor el conocimiento y les cuesta mucho, ¿no? En lo que le van entendiendo, en lo que van sabiendo por dónde va la regulación, prácticamente ya se les acabó, ¿no? Sus 3 años en el municipio y van para afuera. Entonces, esto está costando mucho trabajo, ¿no? Por eso cuesta también, también cuando la gente dice es que nadie hace nada, pues, o sea, sí lo entiendo, pero pues finalmente esto es un problema mayúsculo, ¿no? Va más allá únicamente de que no haya o haya leyes buenas o malas, sino que también es un problema presupuestal, un problema de interés, un problema de capacitación y también un problema de educación a nivel de ciudadanía, ¿no? Entre más nosotros tengamos conocimiento e información y que también se nos difunda y se instruya no solamente a la niñez mexicana, sino en todos los niveles educativos, que tengamos mayor información de cuáles son los productos, el número de, por ejemplo, si se pueden o no volver a reciclar o cuántas veces se pueden reciclar, si se va a degradar o no se va a degradar, o la gente que cree, ¿no? Que porque te dicen esta popote o esta bolsa son degradables y la gente cree que pues si las llevas al relleno o las tiras a la basura, solita se va a degradar, ¿no? Entonces, es una mala concepción de lo que está pasando, ¿no? También de comunicación. Y bueno, también estas cuestiones también se establecen que deberá de realizarse pues difusión, comunicación, educación, capacitación para autoridades. Oye, Hatsiri, una Sí. pregunta. Estamos aquí, pues, varias empresas, ¿no? Y creo que lo que nos preocupa de este lado es cómo qué límites tenemos ahora a partir de estas nuevas leyes y cómo nos sumamos. O sea, no nada más el que nos vienen a obligar o en qué nos van a regañar, sino cómo podemos salir a sumarnos a estas leyes. ¿Cuáles son estas cosas que crees que sí desde la industria podemos cambiar? Pues mira, yo creo que de la industria, la verdad es que pudimos trabajar bastante con ellos durante estos 3 años, 2 años para economía circular. Te digo, en un principio sí había un rechazo total, ¿no? Y decían, no, es que no me metas más compromisos, de por sí no hay dinero y me pones más obligaciones, y es entendible, ¿no? Entonces, lo que ahora sí se debe de hacer, y que creo que hubo un acuerdo bastante con ello, fue tratar de, bueno, no tratar, sino se establece, por ejemplo, los que se dedican a PET, cuánto porcentaje de PET deberá de ser reciclado, ¿no? Las metas, ¿no? El 80% se pone por años, digamos. Pero lo que se puede hacer ahorita, como todavía, que era lo que les decía, todavía ahorita no está, o sea, fue aprobada por el Senado, pero ahorita está en diputados, lo que se puede hacer es, si ustedes consideran que o que se debe de cambiar algún artículo que está, a lo mejor se puede enriquecer, se puede mejorar, yo, mis recomendaciones como técnica, bueno, pues se pueden acercar a la Comisión de Medio Ambiente allá de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Cambio Climático con los presidentes, las presidentas de la comisión, los integrantes, con los secretarios técnicos, para enviarles sus propuestas, ¿no? Yo lo que les recomiendo siempre es prácticamente que tengan este documento o este cuadrito que dice el cuadro comparativo, ¿no? Dice y debe decir, ¿no? ¿Cuál es tu propuesta? Y justificar por qué es este cambio, porque es una manera más ágil de trabajar con ellos, ¿no? Eso en cuanto, digamos, a los cambios legislativos o en cuanto a los cambios que ustedes a lo mejor proponen para que se mejore. Ha habido un trabajo muy importante con las cámaras, con el CCE, con todas las industrias que se dedican al tema de plásticos. Esa es una de las maneras que se puede hacer. Creo que los acuerdos fueron muy buenos. Obviamente, pues sociedad civil, varios, sobre todo los grupos más, digamos, más radicales, Greenpeace, ¿no? Algunos de ellos dicen, no, es que está súper mal, no se está haciendo nada, que se rechace por completo, ¿no? Yo creo que hay muy buenos avances que se pueden implementar y con los que se podría estar aprobando así la reforma, pero en caso de que ustedes identifiquen algo que debe de mejorarse y debe cambiarse, esa es mi recomendación, ¿no? Acercarse a Cámara de Diputados
y tratar de buscar esos cambios para que se mejore ambos proyectos, ¿no? Tanto la de la ley como la de la ley GPGIR. Y de todas maneras, otra cosa que pueden hacer la industria es acercarse a la Semarnat, ¿no? Que es la encargada, digamos, a nivel federal de toda esta implementación y de toda la regulación. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México lo que nos comentaban es que cuando ellos publican la reforma, y que lo vimos, tuvieron que modificar varias veces o establecer el vigor, la tuvieron que cambiar porque no bajó la información, o sea, se hizo la reforma, se publica, pero jamás hubo un acercamiento con la industria, no hubo un acercamiento con las autoridades que debían implementarla, entonces hubo este choque, ¿no? Porque me estás imponiendo algo que yo ni siquiera conozco, no sé qué es lo que tengo que hacer, qué puedo vender o qué no puedo vender. Y por ejemplo, en temas alimenticios decían, pues entonces sí meto plásticos o no meto plásticos. Pero existía una excepción, que es en el caso también de la federal, que hay una excepción para todo el tema de inocuidad, ¿no? Por inocuidad de alimentos y temas de salud, ¿no? En cuanto no haya otra opción que no sea biodegradable o compostable, va a tener que seguir siendo plástico de un solo uso, ¿no? Entonces ahí digamos que no podrá afectarles de manera negativa. Se busca esa transición, pero no de manera inmediata. Y entonces lo que se puede hacer también aquí es buscar ese acercamiento, a lo mejor ya una vez que se apruebe en diputados, entonces trabajar junto con Semarnat para las normas. Generalmente cuando se crean las normas se invita a trabajar junto con los técnicos, las técnicas de Semarnat para llegar a los acuerdos ya de redacción muy puntuales sobre, por ejemplo, cuestiones técnicas de qué es degradable, qué es compostable, bajo qué características deberá de realizarse, ¿no? Cuando Semarnat publica un proyecto de norma, lo publica y esto queda, digamos, a vista de todo el público. Y entonces sí es tener un acercamiento o mayor información por parte de la Semarnat, sobre todo para que, digamos, no pierdan el seguimiento, ¿no? No vayan a pensar que a lo mejor pues, nunca se les tomó en cuenta acercarse a sus cámaras también, a lo mejor forman parte ustedes de algunas de las cámaras que representan a las diferentes industrias. Aquí estuvieron prácticamente pues representadas por las porque a lo mejor es casi imposible ver a cada uno de los empresarios, ver cada una de las industrias, ¿no? Entonces como se conglomeran, digamos, en cámaras o en confederaciones o en el CCE y demás, pues también acercarse a estos grupos para saber cuáles fueron los acuerdos, cuáles son los avances, qué es lo que tienen que hacer prácticamente. Digo, yo les puedo compartir esta información donde está resumido, les comparto el dictamen también con mucho gusto, donde está resumido de los plazos, de cuáles son realmente las obligaciones de publicar el plan de manejo, presentar el plan de manejo ante la Semarnat y demás, pero nada más aclarando que esto todavía no termina el proceso legislativo, todavía está en diputados y ya veremos si se aprueban esos términos o se va a modificar, ¿no? Hay por aquí un par de preguntas, entonces si quieres, una de ellas es de Tania de Somos, que pregunta sobre los beneficios para las MIPYMES que ya están aplicando economía circular o estrategias para minimizar el uso de plásticos. ¿Qué apoyos se pueden dar como de difusión o certificación o qué incentivos se han pensado? Sí, Brenda, Tania, perdón. Sí, Tania, muchas gracias. Pues realmente sí, se está estableciendo una certificación para economía circular y aquí sería muy importante, si bien establecemos en la Ley General de Economía Circular que se implementarán beneficios fiscales, económicos, digamos, a las industrias que lo implementen, esta parte va a tener que amarrarse, por decirlo así, con las leyes fiscales, porque como ustedes saben, cada año que sale toda la miscelánea fiscal y que se publican estas reformas a la del IVA, al IEPS y demás leyes, ahí es donde deben de establecerse de manera textual cuáles serán los porcentajes o los beneficios que establecerá la industria. Entonces, ahora digamos que la segunda parte que nos corresponde o que se va a establecer será trabajarlo con Semarnat, con Hacienda, para establecer de qué manera será, ¿no? Aquí en la Ley General de Economía Circular únicamente quedó establecido que se van a realizar y que se dirigirá para, por ejemplo, los recursos para la capacitación de las industrias, que se les sentará, ¿no? Si están utilizando, digamos, estos criterios
de ahorro de agua o eficiencia energética y demás, pero deberán establecerse de manera textual en las leyes fiscales en la materia, y yo creo que eso nos ayudaría mucho saber, por ejemplo, las propuestas que ustedes pudieran tener, porque podríamos hacer eso, trabajar la iniciativa, presentar una iniciativa ya con las propuestas puntuales de los cambios a los articulados para que se pueda aprobar para la siguiente miscelánea fiscal. Creo que ese sería uno de los grandes avances más importantes, porque sería una manera ya de hacer exitosa o de hacer efectivo lo que se está estableciendo en la Ley General de Economía Circular. Entonces, pero sí se están estableciendo que se va a buscar, y tengo entendido que algunos senadores ya están trabajando también en establecer propuestas ya de manera específica en las leyes fiscales, ¿no? Porque no los podemos establecer en esta ley, si no serían inconstitucionales, porque deben de estar establecidos en leyes fiscales, ¿no? En la que corresponde. Cierto, muchas gracias. Ahora, respecto a la adición del concepto de responsabilidad extendida sobre residuos y plásticos, ¿podrías brindarnos más detalles acerca de las acciones por parte de las empresas? Sí, esta responsabilidad extendida, la verdad es que nos costó muchísimo trabajo, porque uno de los grandes problemas que nos comentaba la industria en general es que si bien en otros países se están haciendo responsables, ¿no? Esta responsabilidad extendida de los productos, del acopio, de volver a recuperar lo que están sacando al mercado y demás, pues en México tienen otros frenos fiscales, o tienen, digamos, se les está, digamos, el impuesto del ISR o el IVA y demás, les genera una carga impositiva muy importante, ¿no? Entonces, prácticamente, sobre todo las pequeñas y medianas industrias, pues sobreviven más después de la pandemia, no se les dio ningún beneficio, ¿no? Durante esta época complicada, no se les apoyó de alguna manera por parte del gobierno, como sucedió en otros países, ¿no? Donde les dieron como un tipo de exenciones y demás para poder sobrevivir la etapa crítica. Y en esta ocasión, pues aquí en México no sucedió eso, y lo que provocó pues fue el cierre de muchas empresas, muchas industrias, ¿no? Entonces, se estableció que en la de residuos sólidos urbanos únicamente va a haber responsabilidad extendida para la de los plásticos, pero si bien sí es para plásticos, es decir, y sobre todo aquí hay que entenderlo de manera integral la regulación, porque se está definiendo qué va a ser un plástico de un solo uso, y con base en esa definición se va a entender pues cuáles son los plásticos de un solo uso, que son aquellos que pues no se van a poder compostar, no se van a poder biodegradar y que no se pueden reciclar, es decir, no pueden volver a entrar a la cadena de economía circular, ¿no? Esos serán los plásticos de un solo uso. Obviamente aquí se exceptúan los de uso médico y los de uso para alimentos, por ejemplo, ¿no? Por temas de inocuidad y demás, ¿no? Digamos que ahí quedarían excluidos. Y la responsabilidad extendida va a consistir en que traten, que recuperen cierta cantidad, ¿no? De productos, que dejen de producir plásticos de un solo uso dentro de los plazos que se establecen en los artículos transitorios de la ley, pero sobre todo, esto solamente es para plásticos, responsabilidad extendida, pero si vemos en economía circular, que es lo que les comentaba, si bien no dice responsabilidad extendida en economía circular, sí se están estableciendo obligaciones, por ejemplo, para el tema de residuos eléctricos, y que finalmente ese es un tema de responsabilidad extendida, tienes que recuperar lo que estás vendiendo, ¿no? Entonces, sobre todo porque creo que aquí en México hubo como que hubo una confusión con los términos de responsabilidad extendida, o hay ciertas industrias que se espantan con el término, ¿no? Entonces, pues también lo que buscamos a lo mejor es dar certeza jurídica, porque una de las grandes cuestiones que se solicitaban por parte de los diferentes sectores con los que estuvimos trabajando es que si se deja de manera general o darle toda la facultad a Semarnat, que lo regule como sea, ¿no? Eso los deja pues, en una situación de indefensa jurídica, porque pues se va a regular pues a modo pues excluyendo, digamos, el trabajo con los técnicos y las técnicas, ¿no? Y con la ciencia y cómo se está
realizando a nivel en otros países o a nivel nacional aquí en México y demás, ¿no? Entonces, por eso se trató de establecer, hubo mucha negociación entre la sociedad civil, ellos estuvieron trabajando sociedad civil con la industria, con los representantes de la industria, llegaron a algunos acuerdos, posteriormente pues hubo ahí unos desacuerdos entre ellos, y terminaron algunos sectores por, sobre todo de sociedad civil, por rechazar la definición de responsabilidad extendida y de plásticos de un solo uso, porque dicen que no son lo suficientemente ambiciosos y demás, ¿no? Yo puedo entender, ¿no? A lo mejor, como les comentaba en un inicio, lo ideal sería eso, ¿no? Que ya no produjéramos absolutamente nada de plásticos de un solo uso y que todos los productos que adquiriéramos que son exclusivamente necesarios pudieran regresar a esta cadena. Y creo que sí va a suceder y está sucediendo a nivel mundial y hacia allá vamos, pero no va a poder ser inmediato y menos en México no va a poderse realizar en un año, ¿no? Digamos, de transición o que dijéramos a partir de enero desaparecen todas las bolsas y todos los productos. Sobre todo porque también, pues lo que nos decían muchas de las MIPYMES es que ellos ya tenían, ¿no? La producción ya estaba y entonces pues necesitaban tiempo para irla sacando, ¿no? Tampoco les podía, porque de esa manera pues les quiebras el negocio a muchos y es un tema de empleos, un tema de, pues también de sobrevivencia y de alimentación y demás. Hay una pregunta sobre tiempos de aprobación en la Cámara de Diputados. ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo está eso? Y nada más voy a hacer un breve paréntesis. Para quien no sepa, yo soy politóloga, originalmente estudié ciencia política y entonces, por más que me intento alejar de gobierno, siempre acabo uno regresando, porque creo que si no nos involucramos activamente en esto, pasan estas cosas, ¿no? No sé cuántos de los que estamos en este foro sabíamos que existían mesas de trabajo, cuántas, ¿no? A mí muy recientemente me invitaron a una de violencia de género y ver cómo vas moldeando la política pública también es una tarea que la que no nos podemos alejar desde las empresas. Pero entonces vuelvo a tiempos legislativos. ¿Cuánto falta para que se apruebe o cómo es eso? Pues mira, en realidad ahí 100 diputados tienen un tiempo, ¿no? Establecido, ellos tendrían que estar en 3 semanas haciendo un dictamen. Ellos pueden pedir una ampliación digamos, de término para terminar de hacer el análisis. Tengo entendido que lo van a hacer, te digo, como estuvimos trabajando con la anterior legislatura, entonces en esta hubo cambios, cambiaron las presidencias de la comisión. Yo esperaría que sí se haga al menos 1 o 2 mesas de trabajo donde se acepten algunos comentarios o se escuchen algunas propuestas. Al menos eso se dijo, que se iba a hacer una mesa de trabajo. Pero yo la verdad sí les sugeriría, si de verdad ustedes están viendo algún foco rojo, alguna cuestión que a lo mejor digan, no, pues esto sí vale la pena analizar. Uno, pues es como dice Odil, ¿no? También depende de uno enterarse, porque pues sí, realmente yo creo que en los medios usuales de comunicación o de internet donde nos movemos la mayoría, pues no vemos nadie por diversión el canal del Congreso, ¿no? Yo lo veo porque, pues bueno, es parte de mi trabajo, pero yo creo que nadie lo ve, ¿no? Nada más por diversión. Entonces, sí es enterarte, ¿no? Desde quiénes son tus legisladores, quiénes son tus representantes, quiénes son tus diputados federales en este caso. Ese es mi consejo, buscar quiénes son sus diputados federales, quién los está representando, y con base en eso, pues también mandarles la información. Y como ya ustedes tienen el dictamen, yo se los comparto, si no lo tienen, les comparto las tarjetas informativas. Y si ustedes ven alguna propuesta que podría avanzar o que podría ser necesaria, les sugiero que se acerquen, ¿no? Y lo pueden mandar por correo, lo pueden mandar ya sea de manera personal, lo pueden entregar por oficio. Sí les recomiendo ser muy concretos, porque hay veces en las que nos llegan aquí a las comisiones, pues no sé, documentos de 300 hojas y que sí son muy interesantes y que traen todo el análisis químico y científico y demás, y comparativos y demás. La verdad es que es contada las personas que a lo mejor te lo van a leer, y un senador, una senadora, y en este caso los diputados, no te van a leer unos documentos tan extensos porque no les da tiempo, no les da la vida, o no les interesa, o la razón que sea, ¿no? Pero mi recomendación es ser muy escuetos, muy concretos, a lo mejor un oficio de 3 hojas máximo, o 2 hojas máximo, donde explican las razones por qué, y establecerles a lo mejor el adjunto donde ponen este cuadro comparativo que les comentaba, ¿no? El dice debe decir, es decir, por ejemplo, en el dictamen dice tal fracción, tal artículo,
debe decir cuál es mi propuesta, porque eso nos ayuda a nosotros muchísimo para ir pues generando y sobre todo los cambios, ¿no? Viendo si es factible o no es factible, si puede pasar o no puede pasar, ¿no? Ok, Carlos Rojas, tú tenías tu mano levantada, no sé si quieres hacer tu pregunta. Si no, hola, sí, claro. Bueno, para las empresas que nos dedicamos propiamente a la prestación de servicios, que es a partir de la cual tenemos nuestra actividad económica, ¿se incluye algún apartado donde establezca cómo aplicaría esta ley de economía circular? Por ejemplo, si el reaprovechamiento, no sé, de los insumos sería propiamente hacia otros elementos indirectos que necesitamos nosotros para nuestras operaciones, o cómo aplicaría ahí esta nueva ley. Gracias, Carlos. Sí, está establecido de manera general, es decir, lo que se establece es que se invita o se obliga a que las industrias, las empresas, dentro de todo su ciclo productivo, independientemente de lo que estén creando o produciendo, valga la redundancia, introduzcan estos conceptos de economía circular. Entonces, a lo mejor, no sé, dependiendo de lo que ustedes estén produciendo, sí vas a poderlos integrar, por ejemplo, no sé, el tipo de papel o el tipo de, por ejemplo, un ahorro de agua, el ahorro energético, el ahorro de gas, o por ejemplo, las aguas residuales, si puedes, lo que se recomienda es que no nada más desechen el agua sin haberlas tratado, ¿no? Obviamente por ley tienen que tratar las aguas. En otros países, por ejemplo, se obliga a que traten el agua 3, 4 veces en toda la producción que están realizando. Entonces, eso digamos que sería como una de los objetivos o las obligaciones que tiene la ley de manera general, ¿no? Que establezcas todo este tipo de criterios de economía circular que pueden ir desde energía, el acopio, esto va a ser muy importante, el acopio de productos, el que, por ejemplo, en tus páginas de internet le informes a la gente dónde puede ir a dejar o dónde va a encontrar un centro de acopio para regresar el producto, porque es necesario que lo regrese, por ejemplo, en los electrónicos, ¿no? Que mucha gente tiene la creencia de que, pues, si regresas tu computadora viejita o tu televisión, pues te van a regresar como 1,000 pesos o casi todo el dinero completo, pues no es así, ¿no? Más bien es que la gente también vaya entendiendo que es un tipo de responsabilidad que todos debemos de cumplir para evitar que haya residuos en la calle y que, por ejemplo, del tipo de las cosas que ustedes produzcan, pues que vuelvan a recuperar a lo mejor estos productos para volver a utilizar los componentes o no sé, cuestiones de plástico que no es reciclable y que ustedes lo puedan volver a reciclar o triturar y demás. Que se publique la información, que se difunda, sobre todo porque en México, como ustedes saben, pues no toda la gente tiene acceso a internet, medios de comunicación. Entonces, a lo mejor en el producto podrán utilizar, no sé, alguna nota técnica de cómo se debe de recuperar o que se difunda la información por radio o por medios de internet, ¿no? Vaya, ahí sí que no se establece de manera específica, se establece que se deberá hacer, pero yo creo que ahí sí ya, obviamente la Semarnat va a tener que establecer criterios y pues obviamente esto lo va a tener que trabajar junto con pues los interesados, ¿no? Los sectores interesados cuando se crean las normas, que era lo que les platicaba, ¿no? Que ustedes saben, yo creo que la mayoría de ustedes cómo se hace para crear una norma y ahí es cuando entran en contacto con Semarnat y con todo el equipo técnico para buscar la manera más eficiente, ¿no? De que vaya llegando toda esta información. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Jesús hizo por ahí varias preguntas en el chat que imagino que va a querer hacer en persona. Les recuerdo nada más, quedan 5 minutitos, entonces para que seamos muy sucintos en preguntas y respuestas. ¿Verdad, Jesús? Sí, muy buenas tardes. Hola, Chantal. Perdón, sí, y Chantal también por ahí la vi. Fíjate que a mí lo preocupante es los conceptos que se manejan, que sí define muy bien la ley, sí es la misma de original que también desde el 19 de octubre 29 publicaron la propuesta, pero hablan el tema de la certificación de producción sustentable, el concepto también de de certificación cero residuos sanitarios. Yo creo que va a ser muy importante también cuando salga la propuesta es el qué, el reglamento, el cómo vamos a llegar a poder llegar a ese cumplimiento. Ahorita hablabas del tema del ciclo de vida. La ley también habla de la bolsa de economía circular. Ese tipo de cosas
cuando le pongas una forma, yo creo que va a ser más transitable. Y ante la incertidumbre de que, bueno, pues el concepto está muy bien, pero yo creo que el temor de muchos es el cómo. Nada más dime el cómo y podemos ir caminando. Esos tres conceptos que te digo, certificaciones. ¿Quién va a validar esa tercería de certificación? Las bolsas de economía circular. ¿Cómo vas a integrar y a los diferentes niveles federal, estatal y municipal? Esa parte yo creo que va a ser interesante y pues tu orientación a lo mejor cómo pudiéramos, y en cada parte, ya lo dijiste, con las comisiones, con las cámaras o los clústeres, pero el cómo o quién traerá ese liderazgo, eso va a ser muy importante. ¿Sí? Sí, así es, Jesús. De hecho, pues esto digamos que es apenas un inicio, o sea, no, como bien dices tú, esto es apenas un primer pasito, el segundo es Cámara de Diputados, el tercero la publicación, y a partir de que se publica, entonces empiezan a correr los términos y los plazos para la expedición del reglamento, de las normas, ¿no? De toda esta regulación para las certificaciones. O sea, por eso decía, no es de manera inmediata, y sí se establecen tiempos, sí se establece que sea de manera paulatina, precisamente porque no se puede hacer. O sea, ya lo hemos visto con otras reformas que se han hecho aquí en México, en donde se dice, se prohíbe para mañana tal cosa, ¿no? O en temas ambientales, ¿no? Por ejemplo, se prohíben los circos, ya se murieron los animales porque nadie previó cómo se tenía que haber hecho esa transición. Entonces, esto es lo que sí se buscó aquí con estas dos regulaciones, y que obviamente pues por eso hay muchas voces y sobre todo voces de sociedad civil que yo creo que a lo mejor no están pues bien enteradas o no han comprendido bien los alcances también de la legislación. Es que es imposible, o sea, no puedes hacer un cambio de la noche para la mañana y sobre todo pues a este nivel técnico, porque no nada más estamos hablando de que la industria cumpla o no, sino también que la Semarnat, que las entidades federativas, que la ciudadanía, por ejemplo, que ponían en el chat, no sabemos ni siquiera qué es tóxico, qué es peligroso, cómo se debe de manejar cierto producto. A lo mejor ahorita ya hay más conciencia de las baterías, de las pilas, que debes de llevarlas a contenedores especializados, especificados, ¿no? Precisamente para evitar todo esto, ¿no? Pero seguimos viendo que se queman los alambres, que se queman, por ejemplo, se sacan los de los refrigeradores ciertos componentes y se avienta el refrigerador a la calle y sigue despidiendo gases y toxinas y demás, y todo esto contamina los cuerpos de agua y la salud de las personas y te pone en riesgo, ¿no? Entonces, es un trabajo integral, no solamente depende de la federación, de la industria, es un trabajo de todos, a todos nos corresponde, nosotros como consumidores, porque nosotros también ahí tenemos el poder de decidir qué compro, qué no compro, si me están informando o no me están informando, y creo que esto también va a ser una ganancia para las industrias, ¿no? Empresas como las de ustedes, que entre más, digamos, transparentes sean en este tipo de aspectos y que le ofrezcas a las consumidoras, a los consumidores, un producto que sepa cómo debe de desecharlo o dónde debe de llevarlo, creo que va a ser una ganancia, ¿no? Y la gente va cada vez a comprenderlo, a entenderlo, a educarse, y pues también, ¿no? La regulación de la autoridad pues tenga o no tenga presupuesto, tiene que hacer las cosas, y por eso es necesario que haya un presupuesto para todo el sector ambiental, ¿no? Porque si no, de lo contrario, por más leyes que tengamos, va a suceder lo que está sucediendo hasta ahorita. Son leyes que no se aplican, que nadie respeta, que no hay vigilancia, que no hay sanciones, pues porque no hay presupuesto, ¿no? Entonces, pues vaya, no debe de ser una excusa, pero sí es una explicación de lo que está sucediendo, ¿no? Oye, Hatsiri, y nada más por último, si ya se quisieran acercar a ser más activos, ¿qué es lo que sigue? ¿Tendremos que buscar a la Comisión Técnica de Diputados, mandarles esta hoja de debería y esperar a que haya mesas temáticas para las normas? Exactamente. Ahorita nosotros estamos cerrando prácticamente ya el periodo, tanto en diputados como en Senado. Mañana es el último día de sesiones. Entonces ya viene Navidad y demás. Entonces yo sí les recomiendo, si pueden irlo trabajando desde ahora, está maravilloso, pero para que en enero ya puedan ir haciendo el oficio. Si quieres, con gusto, yo también te mando, Odil, las direcciones de correos electrónicos. Si no, métanse en la Cámara de Diputados, de Diputados ya lo van a encontrar, o puede ser de manera física el oficio o de manera electrónica. Si quieren una reunión para explicarlo a más detalle y demás, yo también les recomiendo hacer una llamada, buscar una cita, nombrar a algún representante o acercarse a las cámaras que van a hacer, obviamente, pues también el acercamiento con diputados para que lleve también más fuerza, ¿no? Que es generalmente lo que se realiza, y tengo entendido que se van a hacer las mesas
Yo en cuanto sepa si se hace foro, mesa, taller o como le quieran llamar, yo les aviso con mucho gusto, Odil, también para que tengan ustedes la información. Perfecto, sí, para que estemos mucho más activos. Moni, ¿quieres cerrar? Ahí creo que está. Moni, no me la hagas emoción. Creo que está trabada. Pero bueno, de entrada te agradecemos muchísimo, Hat. Creo que además conocer detrás de cámaras de cómo funcionan los procesos legislativos también nos hace recordar la importancia de trabajar diario, ¿no? Este es un proceso que claro que cuando salga le afecta a todo el país, tiene positivos y negativos, pero en lo que eso pasa, ¿no? Justo lo daba mucho este fin de semana con un amigo que habla de los análisis sistémicos y le decía, es que todo está muy bien, pero en lo que eso pasa, yo diario tengo que seguir cuidando mi botella, ¿no? Entonces, como que no se nos olvide eso, que tenemos un largo plazo y en lo que eso ocurre, necesitamos seguir en el corto. Moni, ahora sí ya estás. Ahora sí, una disculpa a todos, buenas tardes, me da mucho gusto saludarles y bueno, pues gracias Odil por proponer este tema tan relevante para todos. Como bien hemos visto durante todo el contenido de esta importantísima plática, es un tema que sigue y que dará para muchísimo. Cuenta por favor, Hatsiri, con nosotros, con CEMEFI, con el grupo de consultores acreditados. Estamos trabajando directamente con centenares de empresas en todo México, empresas que ya están comprometidas con los temas de medio ambiente. Creo que es el momento idóneo para ir sumando esfuerzos en estos asuntos. Entonces, nos va a encantar conjuntamente con el apoyo de Odil para poder continuar con esta conversación el próximo año. Hoy día la fecha era como extraña, pero con Odil dijimos, es ahora o nunca, no podemos dejar pasar estos asuntos tan importantes, pero de verdad creo que podemos seguir esta conversación, Hatsiri y Odil, para ver cómo podemos seguir sumando, porque apenas son estas iniciativas, pero estoy segura que vienen cosas mucho más fuertes en el futuro con los grandes desafíos que tenemos en la sostenibilidad ambiental, no solo en México, sino en todo el mundo. Gracias, Hatsiri, en nombre de CEMEFI. Muchas gracias, Odil, por la iniciativa. Y a todos por participar, porque solo así vamos sumando esfuerzos. Muchas gracias. Y como les ponía en el chat, les envío todo lo que Hatsiri nos mande, se los enviamos a los correos registrados. Y si no se habían registrado, pues ya les puse otra vez la liguita para que se registren. Sí, claro. Y digo, nada más para terminar, Laura, ahorita lo que decías, Mónica, creo que eso es muy importante. Que la gente sepa que ya hay industrias, que ya hay empresas que están adquiriendo todos estos conceptos de economía circular, de responsabilidad y demás. Lo importante es difundir y darlos a conocer, porque muchos de los comentarios de ciertas organizaciones o de ciertos sectores dicen es que no hacen nada, la industria es súper irresponsable, y creo que no. Yo la verdad he conocido en estos años que hemos estado trabajando con ustedes, empresas, industrias pequeñas, medianas y demás que están haciendo mucho por la sustentabilidad. Entonces creo que es muy importante difundirlo también, ¿no? Listo. Así es, y de verdad nosotros, bueno, tenemos tantas empresas en CEMEFI que están haciendo cosas excelentes y que es importante que los demás conozcan, pero además tenemos un reconocimiento de mejores prácticas de responsabilidad social con un ámbito de medio ambiente. Entonces creo que es una buena oportunidad también, Hatsiri, darte a conocer lo que están haciendo las empresas en ese sentido para ir sumando estos esfuerzos. Gracias realmente por darnos ese espacio. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Hatsiri, un abrazote y estamos prontos. Bueno, felices fiestas y eso, porque quién sabe si nos volvamos a ver, pero pues ya, mientras despedimos este momento. Muchas gracias. Gracias a todos. Una buena tarde. Que pasen muy bien. Adiós. Gracias. Feliz Navidad. Gracias, Jats. Gracias, Odil. A ustedes. Gracias, Chetal. Adiós. Gracias, Odil. Bye, Jats. Gracias.